Viviendo una vida de lujo sin igual en uno de los sectores más exclusivos de Beverly Hills, California, José y Kitty Menéndez parecían cruzar sus mejores años. Sin embargo, esta adinerada pareja encontró su perdición en las manos de sus propios hijos, Lyle, de 21 años, y Eric, de 18. En la noche del 20 de agosto de 1989, los dos jóvenes irrumpieron en la mansión familiar y acribillaron a tiros a sus propios padres. ¿Cómo fue que todo terminó de la peor forma? ¿Cuáles fueron los motivos que tuvieron los hermanos para causar esta tragedia? Una familia no tan ejemplar. Lyle y Eric Menéndez nacieron en medio de la riqueza, cobijados bajo el éxito empresarial de su padre, José Menéndez, un alto ejecutivo de la industria del entretenimiento. Criados en el seno de una familia que valoraba tanto la formación personal como el éxito individual, los hermanos fueron educados en las mejores escuelas privadas, mientras disfrutaban de una vida llena de lujos. Sin embargo, muy pronto en sus vidas tuvieron que enfrentar la presión de cumplir las altas expectativas de su padre, quien exigía de sus hijos la misma disciplina y determinación que lo llevaron de ser un inmigrante cubano sin oportunidades a un hombre con reconocimiento y riqueza. A medida de que Lyle y Eric iban creciendo, comenzaron a mostrar una conducta cada vez más problemática. Durante sus años de preparatoria, los hermanos comenzaron a verse rodeados de controversias, que iban desde simples desafíos a la autoridad hasta actos de rebeldía y vandalismo. Las tensiones en el hogar, producto de las estrictas exigencias de José y una falta de límites claros, terminaron contribuyendo a que dicha conducta problemática se intensificara, hasta que comenzó a manifestarse en un comportamiento delictivo. Para cuando Lyle, el mayor de los dos, cursaba el último año de preparatoria, estos fueron acusados de varios delitos que incluían riñas callejeras, allanamiento de morada y el más grave de todos, hurto agravado por valor estimado en más de $100,000. Por supuesto, la protección y el dinero de su padre los mantuvo lejos de cualquier castigo o consecuencia real. José, apoyado por su equipo de abogados, llegó a un acuerdo extrajudicial con las víctimas de $11,000 como reparación, además de la devolución del dinero y los bienes robados. Previendo que este incidente perjudicara el ingreso de Lyle a la Universidad de Princeton, José decidió que Eric tomara toda la culpa del robo, por lo que recibió un leve castigo de 6 meses de libertad condicional y terapia psicológica obligatoria, pues todavía era menor de edad. Después de esto, Lyle se mudó a Nueva Jersey e ingresó a Princeton, y Eric comenzó a ir a terapia con el psicólogo Jerome Ociel, quien va a ser muy importante más adelante, así que recuerden ese nombre. Aunque parecía que la vida de los hermanos comenzaba a enderezarse, solo un año después Lyle fue suspendido de Princeton por sus bajas calificaciones y finalmente fue expulsado de la universidad tras ser encontrado culpable de plagio. De regreso a Beverly Hills, José obligó a su hijo mayor a trabajar en Artisan Entertainment, una de las principales productoras de películas de distribución doméstica, de la cual era CEO. Actuando de la manera que se esperaría de un niño rico y mimado, Lyle era grosero, altanero y holgazán. Casi siempre llegaba tarde y a menudo se iba temprano para jugar tenis con su hermano o para salir con alguna novia ocasional. Finalmente, la relación con sus padres llegó a un punto de quiebre cuando estos se enteraron de que Lyle había embarazado a una de sus novias, quien fue presionada económicamente para abortar. Después de todos estos problemas y decepciones, José y Kitty supuestamente habrían tomado la decisión de sacar a sus hijos de su testamento. Por otra parte, Kitty Menéndez llevaba una vida marcada por la infelicidad y el resentimiento, debido a las múltiples infidelidades de su esposo José. A pesar de tener una vida llena de lujos y comodidades, Kitty se sentía prisionera en su matrimonio. Incapaz de dejar a José debido a la gran riqueza y comodidad que él le proporcionaba, su sentido de obligación y la dependencia financiera la mantenían atada a una relación que la consumía emocionalmente. Mientras trataba de mantener las apariencias de una familia perfecta ante el mundo,
Los problemas con José y el comportamiento problemático de sus hijos empujaron a Kitty a la depresión y al consumo de varias drogas de prescripción. José Menéndez, por su parte, tenía serios problemas de conducta que afectaban profundamente a su familia. Era conocido por su temperamento maltratador y abusivo, y su adicción al sexo que exacerbaba aún más la tensión en el hogar. José no solo distanciaba a su esposa con sus constantes infidelidades y comportamiento controlador, sino que también generaba un ambiente de miedo y resentimiento entre sus hijos. La falta de respeto y el abuso emocional que ejercía sobre ellos terminaron por erosionar completamente los débiles vínculos de esta privilegiada familia no tan ejemplar. Todas estas tensiones familiares, combinadas con la decisión de José y Kitty de desheredar a sus hijos, llevaron a que el resentimiento y la desesperación de Lyle y Eric alcanzaran un punto crítico. El comportamiento abusivo de José, la presión de cumplir con expectativas que le parecían imposibles y la amenaza de perder el acceso a la fortuna familiar culminaron en una resolución drástica. En un acto de desesperación y resentimiento, los hermanos Menéndez tomaron la decisión de acabar con la vida de sus padres. Un domingo cualquiera. En los días previos al crimen, Lyle y Eric Menéndez, sumidos en una mezcla de ansiedad y determinación, comenzaron con la ejecución de un meticuloso plan. El 18 de agosto, los hermanos realizaron un viaje a San Diego, California, a más de 217 kilómetros de Beverly Hills, con el objetivo de adquirir las armas necesarias para llevar a cabo su plan. Utilizando una identificación robada para evitar levantar sospechas, compraron 2 escopetas y varias rondas de municiones. Al día siguiente, el 19 de agosto, la familia Menéndez realizó un viaje en yate, como un intento de mantener la normalidad y de reducir las tensiones recientes. Sin embargo, bajo la superficie de esta fachada familiar, Lyle y Eric estaban cada vez más decididos a terminar con los conflictos familiares de la peor forma. Meses después, los miembros de la tripulación declararían que ese día los hermanos actuaron de forma retraída, alejados de sus padres y con un semblante sombrío, contrario al comportamiento altivo y arrogante que normalmente mostraban. El 20 de agosto de 1989, Lyle y Eric Menéndez actuaron como en un domingo cualquiera. Mientras sus padres se preparaban para ver una película en la biblioteca de la mansión, los hermanos salieron en dirección a un cine local, en donde compraron 2 boletos para una función nocturna de Batman, y se aseguraron de ser vistos en público. Su intención era establecer una línea de tiempo que le situara lejos de la escena del crimen en el momento del asesinato. Alrededor de las 10 p.m., Lyle y Eric salieron discretamente del cine por una puerta lateral e inadvertidamente regresaron a su mansión en el 722 de North Drive. Beverly Hills es un pueblo tranquilo, lleno de enormes mansiones habitadas por multimillonarios, acostumbrados a disfrutar de la tranquilidad, del silencio y la privacidad que solo los más privilegiados pueden pagar. La mansión Menéndez, al igual que todas las demás mansiones vecinas, estaban en completo silencio cuando Lyle y Eric llegaron sin ser vistos ni esperados por nadie. Armados con las escopetas que habían comprado tan solo 2 días antes, los hermanos penetraron en la oscuridad de la enorme propiedad y se dirigieron a la sala de televisión, en donde José y Kitty despreocupadamente miraban La espía que me amó. Los disparos resonaron por toda la casa como caballos desbocados hasta inundar las silenciosas calles de Beverly Hills. Movidos por odio y por Dios sabe qué otras fuerzas oscuras, los hermanos vaciaron completamente sus armas en la humanidad de sus padres. Después de esto, recargaron las escopetas y siguieron disparando hasta que terminaron por completo la munición. José Menéndez fue el primero en caer, fulminado por un disparo en la nuca seguido por otros 5, sin apenas tiempo para comprender lo que estaba sucediendo. Kitty tuvo menos suerte, pues los primeros impactos los recibió en las piernas. Sorprendida y aterrorizada, intentó escapar de sus hijos, pero fue fulminada por una segunda ráfaga recibiendo 10 tiros en total. Fueron tantos los disparos que los vecinos creyeron que se trataba de fuegos artificiales. Una vez consumado el macabro acto, Lyle y Eric no podían permitirse perder tiempo.
Rápidamente se cambiaron la ropa manchada de sangre y subieron a su coche para dirigirse al Mulholland Drive, la famosa calle panorámica del este de Los Ángeles, en donde tiraron las armas y la ropa ensangrentada para deshacerse de las pruebas incriminatorias. Desde allí llamaron al entrenador de tenis de Eric y lo citaron en el centro de Los Ángeles, supuestamente para hablar de un torneo juvenil. Los hermanos le dijeron al entrenador que debían regresar a la mansión para recoger sus identificaciones y le pidieron que los acompañara, pero este se negó. La intención de los hermanos era reforzar su coartada al llegar a la escena del crimen acompañados de un testigo. Una vez de vuelta en casa, entraron y se encontraron con la macabra escena que ellos mismos habían creado. Con nervios aparentes, Lyle tomó el teléfono y marcó al 911. Eran las 11:47 p.m. cuando su llamada fue atendida. Entre sollozos y gritos, Lyle exclamó: «Alguien ha matado a mis padres», haciendo gala de grandes dotes actorales. Lyle describió la escena de manera vívida, asegurándose de parecer un hijo devastado por la tragedia. La llamada duró poco más de 5 minutos, durante las cuales Eric también gritaba en el fondo, aparentando un estado de shock absoluto. Los primeros oficiales llegaron al lugar poco después, encontrándose a los hermanos Menéndez en la entrada, tirados en el césped del jardín en posición fetal. La casa estaba cerrada y no había signos de entrada forzada. La principal hipótesis de la policía fue la de un brutal ajuste de cuentas por parte de la mafia. Era bien sabido por las autoridades que durante años las familias de la mafia habían utilizado el negocio de las películas de distribución doméstica como medio de lavar dinero. Lyle y Eric, por otra parte, parecían víctimas inocentes. Dos jóvenes privilegiados destruidos por una tragedia sin precedentes. Llevados por esta imagen de huérfanos traumatizados, medios, autoridades y público en general se llenaron de compasión para abrazar y apoyar a los hermanos Menéndez durante el peor momento de sus vidas. Pero era lo mínimo que se podía esperar. Después de todo, no había motivo alguno para sospechar de ellos, ¿verdad? Si te gusta la narración de historias de crímenes reales y quieres apoyar nuestro contenido, no dudes en suscribirte y compartir este video. En la sala 6 subimos narraciones y análisis de caso cada semana. Recuerda también comentar tus opiniones, sugerencias o cualquier cosa que quieras compartir con esta comunidad. Fuimos nosotros. Después de la noche del asesinato, las autoridades del condado de Los Ángeles interrogaron a los hermanos, quienes no estaban bajo sospecha alguna, tratando de buscar algún indicio de conflictos con la mafia. Los investigadores preguntaron si José Menéndez tenía algún contacto de trabajo sospechoso. Tal vez siguiendo las insinuaciones de la policía, o tal vez porque lo habían planeado con anterioridad, los hermanos Menéndez dijeron que José trabajaba con gente muy extraña, tal vez hasta peligrosa. Estas declaraciones, junto con la brutalidad de los asesinatos, reforzaron la hipótesis inicial de los investigadores sobre una ejecución por parte de la mafia. Sin embargo, estas sospechas pronto serían desestimadas, pues carecían de sustento real. No obstante, las autoridades encontraron una nueva línea de investigación. Revisando los registros de ventas de armas de la zona del sureste de California, los investigadores lograron determinar que 2 escopetas Mossberg calibre 12, consistentes con las usadas en el crimen, fueron vendidas solo 2 días antes de los asesinatos en una tienda de San Diego a un hombre llamado Donovan Gales, quien había sido compañero de Lyle en Princeton. Si bien la compra de las armas se habían realizado con la identificación de Gales, este declaró que había extraviado su identificación semanas antes, fecha en la que había realizado una visita a los hermanos Menéndez en Beverly Hills. Por su parte, una vez reclamaron la herencia, los hermanos Menéndez comenzaron a llevar una vida llena de lujos y gastos extravagantes. Lo primero que hicieron fue vender la casa en la que murieron sus padres e inmediatamente después se mudaron a lujosos condominios en el exclusivo sector de Marina del Rey, al oeste de Los Ángeles. Invirtieron fuertes sumas de dinero en diversos negocios, $40,000 en un restaurante en Princeton,
más de $50,000 entre equipos, entrenamiento y participación en torneos, y varias inversiones inmobiliarias, entre las que destaca una propiedad en West Beverly Hills con un costo de más de $4 millones, además de millonarios gastos en objetos y accesorios de lujo, incluyendo un Porsche Carrera, un Jeep Wrangler, un reloj Rolex. En total, se calcula que Lyle y Eric realizaron gastos por más de $6,5 millones, casi $17 millones actuales. Ciertamente no parecía una conducta propia de dos aterrorizadas víctimas de una violenta retaliación de la mafia. A raíz de todo esto, los hermanos terminaron llamando la atención de los investigadores del caso. Finalmente, Eric cometería un error que sería determinante. Meses después del crimen, el joven seguía asistiendo a sesiones de terapia con el Dr. Ociel. ¿Recuerdan que les dije que sería importante? En ellas había mostrado síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Finalmente, consumido por la culpa, Eric confesó el asesinato en una de las sesiones. Ante la mirada sorprendida de su psicólogo, Eric confesó que él y su hermano Lyle habían asesinado a sus padres. Claramente dijo que ambos estaban involucrados. Explicó cómo planearon y ejecutaron juntos el horrible crimen, cómo compraron las armas usando la identificación de Donovan Gales, cómo fabricaron una coartada comprando los boletos de cine, cómo entraron sin ser vistos a la mansión y cómo ejecutaron a sus padres. Con la voz entrecortada dijo: "Fuimos nosotros. Nosotros los matamos. No sabía qué hacer después. No podíamos creer que lo habíamos hecho. Lyle disparó primero y después disparé yo". Ociel no era la persona más honesta ni el profesional más ético. El mismo día que Eric confesó su delito en terapia, Ociel le contó todo a su amante, Judalon Smith, quien era una de sus pacientes. No solo esto, el psicólogo incluso llegó a dejarle escuchar la grabación de la sesión completa. Sin embargo, este sería un punto de inflexión tanto para la carrera profesional de Ociel como para el caso, pues fue Judalon Smith la que decidió acercarse a las autoridades y señalar a los hermanos Menéndez como los asesinos. Finalmente, más de medio año después de la muerte de José y Kitty Menéndez, las autoridades decidieron poner bajo arresto a los hermanos. El 8 de marzo de 1990, Lyle Menéndez fue arrestado en su lujoso condominio de Marina del Rey, California. Bajo vigilancia constante, los detectives decidieron proceder con su detención tras obtener suficientes evidencias, incluyendo las confesiones grabadas por el Dr. Jerome Ociel. 3 días después, el 11 de marzo de 1990, Eric Menéndez, quien se encontraba en Israel participando en un torneo de tenis, regresó voluntariamente a Estados Unidos al enterarse del arresto de su hermano. A su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, Eric fue inmediatamente detenido por las autoridades. ¿Una condena injusta? El 20 de julio de 1993, casi 4 años después de la muerte de José y Kitty, inició el juicio de Lyle y Eric bajo el cargo de asesinato múltiple premeditado. Este juicio, que fue televisado en su totalidad, capturó toda la atención de la prensa y del público en general, por la brutal naturaleza del crimen. Desde un principio, los medios de comunicación retrataron a los hermanos Menéndez como un par de niños ricos mimados que asesinaron a sangre fría a sus padres por pura ambición. Desde la fatídica noche de agosto de 1989, los medios, las autoridades y el público en general habían expresado su empatía y solidaridad. Pero toda esa consideración pronto se convirtió en desprecio al revelarse que los hermanos fueron los verdaderos asesinos. Sin embargo, el juicio dio un giro dramático, cuando la defensa reveló que el verdadero motivo que tuvieron los hermanos Lyle y Eric para asesinar a sus padres se relacionaban con el abuso del que fueron víctimas por parte de su padre. Entre lágrimas, los hermanos relataron cómo fue que su padre practicó en ellos constantes actos lascivos durante años, cómo esto había roto completamente a la familia desde adentro y cómo finalmente decidieron confrontar a sus padres para que el abuso se detuviera, bajo amenaza de hacerlo todo público.
Tras esto, supuestamente José habría amenazado de muerte a sus hijos, razón por la cual estos habrían tomado la decisión de acabar con la vida de sus padres para salvaguardar su seguridad personal. Los hermanos nunca acusaron a Kitty de abuso, aunque sí dijeron que ella tenía pleno conocimiento de ello y decidió ignorarlo para no poner en riesgo el estilo de vida que José le garantizaba. Sin embargo, supuestamente habrían decidido acabar con su vida también, ya que no veían un escenario en el que ella decidiera no tomar retaliaciones contra ellos. A pesar del desgarrador testimonio de los hermanos y de los múltiples testigos y testimonios que presentó la defensa para respaldar esta versión, el juicio terminó siendo declarado nulo, pues el jurado no llegó a un veredicto por unanimidad. Sí, era posible que los hermanos sufrieran de abuso, pero independientemente de los motivos, habían serios indicios que señalaban hacia un plan orquestado con premeditación. Finalmente, el 11 de octubre de 1995 tuvo lugar el segundo juicio. Esta vez, el juez del caso decidió limitar las pruebas y testimonios que la defensa podía presentar, e impuso una restricción sobre los alegatos de abuso. Según la argumentación del juez, este juicio se trataba sobre el presunto asesinato premeditado de José y Kitty Menéndez, no sobre las presuntas conductas lascivas de estos. Además, la fiscalía argumentó que no había evidencia sólida que permitiera confiar los abusos y afirmaron que, dada la imagen, trayectoria y estatus de José y Kitty, ellos serían incapaces de tal conducta. Así, sin poder presentar evidencias que respaldaran su principal estrategia de defensa, el 20 de marzo de 1996, al finalizar su segundo juicio, Lyle y Eric Menéndez fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de hoy, los hermanos mantienen que actuaron en defensa propia bajo un temor real de que sus vidas corrían un peligro inminente. Y a día de hoy, casi 30 años después del juicio, una pregunta resuena en torno a este caso. ¿Fue una condena injusta? Diferentes abogados y especialistas han argumentado que no había una razón sólida para restringir la defensa de los Menéndez. Durante el primer juicio se presentaron testimonios de amigos de la infancia y primos de Eric y Lyle que respaldaban las acusaciones. Incluso en las grabaciones del Dr. Ociel, Eric menciona que fueron años de abuso que sufrieron por parte de su padre, lo que los llevó a la decisión de asesinarlo a él y a su madre, aunque en la grabación no se menciona que el abuso haya sido de índole sexual. Por otra parte, en la actualidad han surgido nuevos testimonios y evidencias que podrían dar sustento a la defensa de los Menéndez. Por un lado, ha salido a la luz una carta que Eric le escribió a su primo, Andy Cano, en diciembre de 1988, en la que habla de los abusos por parte de su padre. La carta fue encontrada por Marta Cano, hermana menor de José Menéndez, en 2018, y puesta a disposición de la prensa. Además de esto, en 2023 salió a la luz el testimonio de otra posible víctima de abuso de José Menéndez. A mediados de los 80, antes de dirigir Artisan Entertainment, José Menéndez era ejecutivo de RCA Records, una disquera que produjo varios álbumes de la popular boy band Menudo. En 2023, Roy Rosselló, ex integrante de la banda, denunció públicamente mediante declaración juramentada que José Menéndez lo drogó y abusó sexualmente en su casa de Nueva Jersey. Por su parte, Eric Menéndez declaró que recordaba haber visto a Rosselló en su casa y que José frecuentemente mantenía reuniones con miembros de la banda. Tanto la carta como las declaraciones de Rosselló han sido usadas por los abogados de los hermanos Menéndez como sustento legal para una petición de habeas corpus, argumentando que esta nueva evidencia debería llevar a la anulación de las condenas. Según argumentan los abogados de la defensa, si se hubieran presentado estas evidencias en el juicio de 1995, el resultado del mismo habría sido diferente. Sin embargo, muchos analistas jurídicos han argumentado que lo más probable es que esta petición sea denegada, ya que en últimas no cambia el hecho de que José y Kitty Menéndez fueron asesinados de forma premeditada. Tanto la evidencia presentada durante ambos juicios como las declaraciones hechas por los hermanos y hasta las grabaciones de Jerome Ociel dan cuenta de una ejecución meticulosa planeada con meses de anticipación, en la que se incluyó hasta la elaboración de una coartada y el falso señalamiento de una posible relación con la mafia, lo cual es inconsistente con el supuesto riesgo inminente a su vida.
Además de esto, la conducta de los hermanos en los meses siguientes al crimen muestran la naturaleza económica de su motivación. Hoy en día nos es fácil empatizar con los Menéndez, ya que la sociedad es mucho más consciente del trauma y el sufrimiento que afrontan las víctimas de abuso. Posiblemente los hermanos soportaron estoicamente años de abuso emocional, físico y sexual por parte de su padre ante la mirada indulgente de su madre, y este sea el origen de su conducta problemática y criminal. Finalmente, todo esto llegó a un punto crítico cuando se enteraron de que, además de soportar el infierno por el que pasaron, iban a perder el acceso a la fortuna familiar, por lo que tomaron la decisión de ejecutar a sus padres y cobrar su herencia como pago por su dolor. Pero todo esto son simples suposiciones. Lo cierto es que en aquella remota noche de verano de 1989 hubo 4 víctimas y 4 victimarios. 2 padres muertos a causa de la oscuridad que ellos mismos incubaron y 2 hijos que se convirtieron en monstruos con tal de liberarse de sus cadenas. Por último, quédate con otra historia escalofriante, que nos demuestra que no todo es lo que parece.